Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno, maravilloso y Dios está con nosotros. Qué bendición es que estamos en las horas sagradas. Hoy es el día santo del Señor y alabamos y glorificamos su nombre porque Él es todopoderoso para cada uno de nosotros y para todo aquel que le busca de todo corazón. Bendiciones a todos los que se dan cita para estar con nosotros, que el Espíritu Santo pueda hablar a través de cada una de nosotros y también el Espíritu Santo pueda impresionar cada corazón que va a darse cita en este momento para escuchar el mensaje. Saludos a los que se dan cita a través de las redes, como también así a través del satélite y así también en TV Latino, Visión 2020. Saludos a nuestros hermanos salvadoreños, que Dios los bendiga grandemente. Yo sé que ya están disfrutando de la bendición que el Señor nos está dando. Así que estamos contentos, estamos agradecidos, porque Dios está proveyendo la bendición para cada uno de nosotros. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y que hable a través de su palabra. Oremos, hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento agradecidos estamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos en las horas sagradas, es tu día santo y gracias por estar con nosotros. Bendiciones para aquellos que verdaderamente, Señor, están buscándote de todo corazón. Y aquel pueblo que está sufriendo por cualquier índole, Señor, por causa de tu palabra, bendícelo grandemente, que la bendición pueda estar sobre ellos. Gracias por darnos de tu Espíritu Santo y gracias por estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Bienvenida, mi hermana Toledo. Muchas Dios gracias. le bendiga. Dios los bendiga también a cada uno de ustedes que está aquí. También sean ustedes bienvenidos. Amén. Y bienvenida mi hermana Belina, que Dios te bendiga grandemente. Gracias. Ya estamos listos, ¿verdad? Sí, amén. Qué lindo. Listos. Bueno, estamos en el programa, ¿cómo dice el programa ahí? ¿La que es? El Espíritu Santo y la inspiración. Es el tema, pero bueno, no lo alcanzo a ver la letra, la verdad, de cómo se llama. Reteniendo la palabra fiel. Reteniendo la palabra fiel. Estamos en el programa Reteniendo la palabra fiel y el tema de hoy, el Espíritu Santo y la inspiración. Verdaderamente al estudiar el tema del Espíritu Santo es algo tan profundo, tan grande y verdaderamente se maravilla uno de ver cómo el Espíritu Santo es el único que nos va a llevar al cielo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Él es nuestra ayuda, nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Hablando del Espíritu Santo en esta tarde, verdaderamente me gustaría comentar un poquito la introducción y dice así: inspiración es el término utilizado para describir la influencia de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo al transmitir su mensaje a través de instrumentos humanos. Así es, qué lindo, ¿no? La obra del Espíritu Santo en el proceso de inspiración es la razón por la que encontramos unidad,
fundamental en toda la Escritura en relación con la verdad. Como inspiración de verdad, nosotros ahí, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Cuánta verdad hay aquí, mi hermano, mi hermana? Pero bueno, qué lindo es saber que Dios ha tenido verdaderamente 3 etapas de la vida que Él ha dado. Primeramente, cuando Él vino a esta tierra, sabemos que era Dios que hablaba con el hombre, ¿verdad? Dios hablando a través del hombre. ¿Cómo es eso? Veamos lo que dice Hebreos ahí, capítulo 1 y verso 1. Porque fíjese cómo dice ahí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Qué interesante. En el principio Dios hablaba directamente, ¿verdad? Dios hablaba directamente. ¿Cuán importante es eso, mi hermano Toledo? Cuando Dios habla directo al corazón. Aquí en este caso dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo hablaba, hermana? ¿Cómo Dios le hablaba a los profetas? ¿De qué manera le hablaba a los profetas? En sueños. ¿En sueños? ¿Qué más? En sueños, y también cuando ellos necesitaban hablar que necesitaban algo, iban y hablaban con él para decirles si estaba bien lo que ellos Como Moisés. querían hacer, como Josué. Como Moisés, o sea, el transcurso de Moisés es el que hablaba cara a cara con Dios. Bueno, no le veía su rostro, ¿verdad? Pero siempre platicaba con él. Porque cualquier problema que él tenía con sus hermanos, él decía, voy a preguntarle a Jehová. Así es. Él siempre iba y preguntaba, o sea que él hablaba directo con Dios. O sea, directamente, Dios se comunicaba directamente con los profetas, en ese caso con Moisés. Dios hablaba a través de visiones también. Muy importante eso. Dios siempre ha hablado al hombre de muchas maneras, a través de visiones, a través de los profetas, a través de sueños. La cosa es que Dios siempre ha hablado al hombre, ¿verdad? Y ahora, eso en el tiempo del, pero veámoslo cómo Dios era, que Él nos hace entender cómo Él siempre ha hablado. Allí en Génesis, muy importante, fíjese que al estudiar el tema, verdaderamente es maravilloso. Dice allí en Génesis, en el principio, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios? Dice en el principio, cuando Él empezaba, ¿no? Ahora después habla a los profetas a través de Moisés. Dios habla a través de Moisés y luego a través de los profetas, como sigue diciendo allí, en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13 al 14. Veamos lo que dice ahí. Dice así. A ver, léalo, hermana Toledo, si puede ir, por si lo alcanza a ver. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los vivientes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ok, al 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Fíjense usted qué interesante, porque en el versículo 13 que leímos, fíjese lo que dice el verso 13, pero sí es que tengo 13, 17, ¿verdad? Dice, Jehová amonestó, ¿a quién? A Israel. A Israel, al pueblo de Israel. Dios lo amonesta, ¿para qué? Bueno, allí dice, y a Judá, ¿por medio de quiénes? De los profetas. Los profetas, Dios hablaba a los profetas, ¿verdad? Y de todos los videntes, Y luego dice, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Ese era el mensaje que Dios le daba a Moisés y Moisés se lo daba al pueblo.
Volveos de los malos caminos y guardad mis mandamientos y ordenanzas. O sea, ese era el mensaje directo que Dios le dio a los profetas, ¿verdad? Para que los profetas lo llevaran al pueblo, ¿no es cierto? Y luego dice, conforme a todas las leyes que yo os escribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mire, yo al estudiar este tema, hermana Toledo, encontré en la realidad que el mensaje de Dios directo para nosotros es el mismo mensaje que Dios le dio a los profetas para que lo dieran al pueblo. Ese es el mismo mensaje que Dios hoy nos da. Volveos, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que volvernos, hermana Abelina? Pues porque estamos lejos de Él. O sea que cuando Él estaba, otra vez volvemos con Moisés, que Dios estaba entre ellos, viviendo Él entre ellos, aún así, ellos mismos se rebelaban cuando Dios vivía entre ellos, ahí en el campamento, y aún así muchos se alejaron. Entonces, nosotros que ni conocíamos nada, porque somos de la última generación, que quedamos tan retirados del Padre, y ahora que nos hablan a nosotros, pues quedamos como diciendo no sabemos nada de eso, ¿verdad? Pero ahí es donde actúa el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos hablaron a nosotros, el Espíritu Santo hizo presencia en nosotros, porque de qué manera lo recibimos, lo reconocimos. Yo digo, el Espíritu Santo trabajó en nosotros y gracias a Él estamos aquí, porque Él ha trabajado en nosotros. Porque mire lo que dice aquí en esta, no sé qué versículo es, dice, pero el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que, como dice, el mundo no lo recibe porque dicen, ¿de qué me estás hablando? Claro. Y nosotros un día nos hablaron y el Espíritu Santo tocó nuestro corazón. Lo abrimos. Así es. Ahora nosotros lo reconocemos. Él mora en nosotros. Él mora en nosotros. Y al morar Cristo en nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros predicamos la palabra de Cristo porque nos nace en el corazón. El Espíritu nos lo pone, ¿verdad? Porque dice que nosotros no podíamos hacer nada si Él no nos lo pone en nuestro corazón. Exacto, así es. Muy bien, es que es verdad eso, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta. Amén. No podemos hacer nada. ¿Cuán importante es que nosotros veamos cómo Dios siempre está preocupado por nosotros? Amén. El pueblo de Israel se pervirtió, todos lo sabemos, hemos visto que hizo un Dios de oro o sea, el Espíritu Santo, hermano, lo que yo quiero llegar aquí es que cuando nosotros no le damos la oportunidad al Espíritu Santo que more, mire, y voy a decir algo muy importante que se me vino a la mente ahorita, hay en muchas áreas en nuestra vida que el Espíritu Santo no está morando con nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros no le hemos dado la oportunidad que entre en la totalidad. Hay unas áreas en nuestra vida que nos gusta acariciar ese pecado, por lo tanto, el Espíritu de Dios no puede hacer nada con nosotros. Así sucesivamente le pasó al pueblo de Israel. Ellos decían que estaban con Dios porque, guardaban la ley, guardaban los mandamientos y hacían todo. Pero ¿eso es suficiente? Es que una cosa es guardar, una cosa es decir o hacer, pero otra cosa es vivir. El Espíritu Santo solo puede vivir en nosotros en la plenitud que nosotros le demos, la totalidad, plenitud en nuestras áreas de nuestra vida. Como por ejemplo, si Dios está con nosotros siempre y nos está hablando a través de Él,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué era lo que venían los mensajes de Moisés para el pueblo de Israel? Que venían: arrepiéntanse, ya dejen el pecado y dejen lo que están haciendo, conforme en la vida con Dios. Pero el pueblo nunca hizo caso. Ahora, veamos lo que dice allí en Hechos 7:52. Vean, lo puede leer allí si lo tiene, hermana, por favor. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Se dan cuenta lo que hacían, lo que estaban haciendo los profetas, hermana? Hermana, oiga, ¿a cuál de ellos de verdad no mataron? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios, como lo vimos, yo no sé si fue aquí que lo vimos o fue en uno de mis programas de la meditación de la tarde, que bueno, Juan el Bautista, ¿por qué fue degollado? Porque fue a decir la verdad, porque le dijo la verdad al rey, ¿verdad? Sí, que vivía con con su hermana, ahora, su esposa de su hermana. Ahora de la misma manera, ¿a cuántos los profetas no mataron? ¿Cuántos profetas mataron? A los profetas mataron a los profetas, ¿no? Así es, así. ¿Por qué? ¿Los profetas mataron a los profetas? O sea, a los que obedecían, pues, a los que obedecían. Recuerde, al pueblo de Dios, recuerde, volvamos a leer el versículo que tenemos ahí. ¿Cómo dice ese versículo? Dice el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál de ellos no persiguieron? Eso es, ¿a cuál de ellos no persiguieron? O sea que eso se está refiriendo a cuando ellos les hablaban la palabra a las gentes y los padres se enojaban que los mataban, o sea, los venían acabando con ellos para que no siguieran predicando la palabra de Dios. Exacto. Y eso era a causa de ¿qué? De que el Espíritu de Dios se había retirado de ellos, ¿sabe? Wow. No se puede hacer otra cosa de otra índole, a no ser que el Espíritu Santo se haya apartado de una persona. Eso ahora, está triste. ¿Cuán importante es eso? Y mataron a los que anunciaron de antemano, dice. ¿A quiénes? A los que anunciaron de antemano la venida del justo. Oiga eso, lo que hicieron. Mataron de antemano a los que anunciaban la venida del justo. Oiga, ¿de quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Quién de vosotros ahora? Oiga lo que está preguntando, la pregunta. ¿Y quién de vosotros ahora no ha hecho lo mismo, la verdad? Oiga, mi hermano, mi hermana, yo quiero decirle que verdaderamente Dios habló a través de los profetas, pero ¿qué hicieron ellos? Los mandaron a matar. ¿Para qué? Para que no les siguieran hablando de ellos. Ese era el propósito, que ya no se siguiera escuchando. Como en el tiempo de ahora, hermana, o sea, va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que la gente que habla la palabra de Dios, que cree, o sea, en el Espíritu Santo, va a ser de igual manera, ¿no? Igualito, o sea, como aquellos los mandaron a matar, también a los de ahora. También tienen que acallar la palabra de Dios, porque no quieren que se siga hablando. O sea, la cosa es callar al Espíritu Santo. Y sabe una cosa, pero veamos, Dios habló a través de los profetas. Y hoy la palabra de Dios nos dice que nos habla a través de ¿quién? El Espíritu nos habló a través de los profetas y después nos habló a través de su Hijo. Dios mandó a su Hijo. Allí, como dice allí, en el verso que leímos de Dios habiendo hablado muchas veces en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que hablara a través de Él, para que hablara a través de su Hijo. Cuán
importante es esto. Ahora hablando el Señor a través de su Hijo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga, qué maravilloso es que el Señor siempre llevamos cuando Dios hablaba, ahora Dios manda a su Hijo, y ahora, después de esto, el Padre, después de esto, el Hijo, ¿qué es lo que va a dejar el Hijo? Dijo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo que iba a dejarnos? Un consolador. El consolador que nos va a mandar. O sea que si yo les mandaré un consolador. Ahora, el Espíritu Santo, ahora después de que mataron al Hijo, Mira aquí lo que dice, mas yo os digo, tampoco sé qué versículo es. Yo os digo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Oiga, ahora el Hijo dice, bueno, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, pero yo digo, a la verdad, os conviene, dijo Cristo, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, ¿por qué Cristo dijo que le convenía, que tenía que irse? ¿Por qué? Porque así podría enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar con nosotros en todos lados. En todas partes. A Cristo no le era posible estar en todas partes. Así es, correcto. El Espíritu Santo era necesario que estuviera con nosotros porque Cristo no podía estar en todas partes. El Espíritu Santo iba a ser enviado para que estuviera con nosotros y en todas partes. ¿Y dónde no claman al Espíritu de Dios? ¿Dónde no se clama que no está? Allí está el Espíritu de Dios. Dice, por lo tanto... Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Oiga, ¿qué versículo que está leyendo? No, está comentado, ¿verdad? Está comentado nada más. Okay. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza diciendo ahí, Abelina? Dice, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado. Cuando Él venga. Y de justicia y de juicio. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga. Ahora, esta es la pregunta. Cuando el Espíritu venga, redarguirá de pecado. Él hará sentir el pecado en nosotros. Él nos enseñará el pecado. Él nos mostrará cuánta necesidad tenemos de que el Espíritu Santo nos enseñe eso. Pero cuando Él venga, el Consolador, aquí en el mundo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús. Yo le voy a preguntar, hermana Toledo, la Biblia, el comentario que leyó ella allí dice, y cuando Él venga, redarguirá de pecado. Ese es un versículo, lo que pasa es que no se me viene. Sí, es un versículo, pero no tengo el número del versículo. Ese versículo dice, redarguirá de pecado y de juicio y de justicia. ¿De qué manera? ¿De qué manera será que el Espíritu Santo nos va a enseñar, hermana Toledo? Él nos habla cuando, como estamos en el mundo y hacemos muchos pecados, cuando lo vamos a cometer o algo, Él nos dice que no lo hagamos. Y ya de nosotros depende si lo hacemos o no lo hacemos, como si tal vez nos enojamos que vamos manejando y tal vez se nos atravesó algo y pues normal que se nos quiera salir una mala palabra o algo, pero ya a veces ya no lo hacemos. O como cuando las personas, el Espíritu Santo se trabajando en nuestras vidas, o como también si nos gustaba agarrar cosas que no eran de nosotros y que tal vez digamos, oh, esto me gusta, lo voy a agarrar, pero no me acuerdo y ya no lo agarro, porque sé que Dios nos pide que no hagamos lo que antes hacíamos, que tal vez sí sabíamos que era malo, pero no nos importaba, lo hacíamos. Así es. Pero ahora como estamos conociendo la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice lo que es lo correcto y no, y de nosotros es si lo hacemos o no, o lo dejamos de hacer. O lo dejamos de hacer. Entonces, de esa manera es como el Espíritu Santo habla, ¿no?
Amén. Allá lo tenemos el versículo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, cuando Él venga, dijo Jesús, yo me voy a ir y le voy a enviar al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él va a convencerte. Ahora la pregunta es, hermana Belina, ¿será que Dios nos está convenciendo de que necesitamos un cambio en nuestra vida? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Será que tengo que cambiar las malas palabras? ¿Cómo trato a mi hermano? ¿Cómo trato a mi vecino? ¿Cómo trato a aquel que tal vez... Él está cambiando nuestro carácter, hermana, porque si se pone... Bueno, yo me pongo a pensar en cómo era yo antes yo conocía de Dios, ¿verdad? Pues a la manera de uno, ¿verdad? De católico también yo lo conocí desde niña. Pero uno el carácter lo tiene uno terrible. Sí, así es. Y yo cuando ya empecé a conocer de Dios más de cerca, o sea, su palabra de verdad, porque pues yo me fui a la Biblia, ¿verdad? Y lo que yo iba viendo, yo decía, esto yo ya lo había visto, ¿verdad? Cuando era niña, yo ya me lo habían contado, porque nunca había leído. Pero sí, mi carácter se fue transformando, hermana. Yo vivía, era corajuda. Yo no digo que ya no lo sea, ¿verdad? Pero yo me observo de antes cómo era, que a mí no me podían decir nada porque de un 2 por 3 yo estaba enojada. Yo vi que empecé a cambiar, ¿verdad? Ya no me enojaba así tan fácil que me decían una cosa y yo ya estaba enojadísima con mi esposo, sobre todo, ¿verdad? Pero yo vi que eso me fue cambiando. O sea, ya mis problemas no me afectaban como antes, que todo me afectaba demasiado, me encendía, o sea... Y después de conocer que Dios nos llena de su espíritu de amor, de paciencia, o sea que eso se va transformando uno por dentro. Pareciera que el cambio se va haciendo lento, pero vamos llegando a la conclusión que todo lo que Dios nos enseña es para nuestro bien, para nuestra vida, para nuestra bendición, ¿no es cierto? Amén. Estaba hablando el otro día con no sé qué hermanita que decimos de cuando uno alguien le habla mal, por ejemplo, o sea que a usted le dice alguien una cosa que no le agrada, ¿verdad? Y que antes usted hubiera reaccionado inmediatamente, ¿verdad? Y entonces ya no reacciona uno así, ya se pone uno a pensar de la hermanita pues no sé qué le pasa, o sea, pero ya no es la actitud de antes que actuamos de inmediato, nuestro carácter sale a luz, ¿verdad? Pero ahora no, ahora pues yo me fijo, tiene uno más paciencia. Me ha tocado gente que me ha hablado golpeado fuerte o me dice cosas que no me agradan, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pienso yo? Es Satanás atacándome, ¿verdad? Así es de que yo lo veo por ese lado y como que no quiero tomarlo en cuenta. O sea, lo ignoro, ¿verdad? Porque pues hay que demostrar que... El Espíritu de Dios tiene que trabajar en nosotros. Así es, hermana. Aquí vemos que en el plan de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada cual tuvo su tiempo. Cada cual tuvo su tiempo. Así es. Dios nos habló, el Hijo se encarnó y el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesucristo hizo, o sea, cómo fue su carácter y todo y cómo debemos de ser nosotros. Qué lindo, Entonces, ¿no? los tres trabajaron para enseñar lo que es lo correcto en nuestras vidas y para que también nosotros no nada más lo aprendamos, sino también que se lo enseñemos a otras personas con nuestra manera de ser, porque muchas personas nos conocieron, como dice la hermana, cómo éramos antes, cómo reaccionábamos y ahora cómo somos, cómo es nuestra manera de tratarlos, nuestra manera de conducirnos. Entonces esas personas no necesitamos de hablarle, de decirles, mira, en la palabra de Dios dice esto y esto. Nuestro testimonio está hablando. El testimonio está hablando, así es. Y bueno, pero hablando de lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona, porque el Espíritu Santo fue dado para redarguir, para convertirnos, para convencernos de pecado. Ahora, ¿será que el Espíritu Santo, hermana Toledo, puede cambiar a una persona que, vamos a decir, vive continuamente en el internet mirando programas que no le edifican? Como por ejemplo,
diríamos películas, diríamos programas que son a veces hasta prohibidos, y bueno, todas esas cosas. O simplemente vivir todo el tiempo mirando programas en la televisión, como dice, en el internet, en el YouTube. ¿Será que el Espíritu Santo puede hacer esa obra? Como dice la palabra de Dios, para Dios no hay nada imposible, y tal vez si tal vez hay una persona orando por esa persona, o esa persona en el fondo de su corazón quiere cambiar, pero se le hace difícil porque es como un vicio, como los que toman o los que usan drogas. Hay muchos que quieren salir de ese camino, pero no pueden porque, como dicen, sin Dios nada podemos. Así es. Entonces, si esa persona tal vez en el fondo de su corazón está pidiendo a Dios, pero está allí en esos programas viendo lo que no es correcto, el Espíritu Santo sí puede obrar en esa persona, porque para Dios no hay nada imposible. Así es, porque para Dios, por eso Jesús dijo allí en San Juan 15:26, hablando de lo mismo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo te enviaré, dijo Cristo. ¿Quién era el que iba a enviar el Consolador? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo me voy a ir, pero yo les voy a enviar el Espíritu Santo, al Consolador a quien yo enviaré del Padre. Esto es lo interesante, ¿sabe? Cuando a veces leemos la palabra de Dios así nomás, pero es interesante porque dice: pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo viene del Padre, que es el Espíritu de verdad, Que procede del Padre. que procede del Padre. O sea, no está rectificando Ajá. que es del Padre. Él viene del Padre, no es espíritu de espíritu, viene, allí dice. Esto. Sabe que al estudiar cuidadosamente la palabra es que la verdad que a veces la pasamos así nomás por alto. Pero es interesante porque fíjese: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, este es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Procede de quién procede el Espíritu de verdad? Del Padre. Del Padre. Eso es muy grande, mi hermana, mi hermano. Por eso es que hay poder en el Espíritu Santo. Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús. Cuán importante. Mire, mi hermano, mi hermana. El hombre que está en el pecado hundido, solamente le bastaría que clame al Espíritu Santo y tiene poder para dejar la pornografía, Amén. para dejar la droga, el alcohol. Pero para ello tiene que pedirlo, de otra manera no le puede ser dado. Y bueno, y esos son los pecados que ahora se viven en el mundo, lo cual también es interesante, Abelina, porque a veces pensamos que solo esos pecados así tan grandes, pero hay un pecado también que al Padre no le agrada: el pecado de la rebeldía nuestra. Somos rebeldes, por lo tanto no meditamos en la palabra de Dios, no tenemos el tiempo, Abelina, y es importante sacar el tiempo. Yo no sé cómo a veces uno tiene que arreglárselas, pero tiene uno que sacar el tiempo. ¿Por qué? El Espíritu Santo está hablando, el Espíritu del Padre está hablando. Ese es el que habla. Así es, hermano. Él es el que está hablando. nos habla y nos quiere cambiar, pero a veces nosotros con la vida cotidiana que tenemos no queremos hacerle caso, y a veces nos dice: estamos haciendo una cosa y dice: ponte a estudiar la palabra. Ahorita lo voy a hacer, y entonces seguimos con eso y no estudiamos la palabra de Dios, donde realmente nos enseña todo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, los cambios que quiere que tengamos, porque el beneficio es para nosotros. El beneficio es para nosotros. Dios sigue siendo Dios y nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin Dios no somos nada, usted lo dijo todo. Así es, hermano, hermana, sin Dios no somos nada. Meditemos cada día, clamemos el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios.
Ese es el que necesitamos clamar. Y San Juan 14, como nos dice allí, San Juan 14, 17, ya lo hemos leído, pero es importante. El Espíritu de verdad, nuevamente, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso, porque no le ve ni le conoce. Pero hermano, hermana, oiga lo que dice este versículo. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, Abelina, y habla para los que ya tenemos este conocimiento, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora en vosotros y estará en vosotros. Oiga, me pregunto, ¿cómo es que dice, porque mora en vosotros? ¿El Espíritu Santo mora en quién? En nosotros. En nosotros. Sí. Pero vuelve y dice, y estará en vosotros. Cuando yo empecé hablando, ¿qué áreas de nuestra vida nosotros no le hemos entregado a Jesús? Porque mire, fíjese lo que dice el versículo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Jesús dijo, mora con vosotros y estará en vosotros. Empecé diciendo, ¿qué área de la vida nosotros no le hemos entregado a Dios? ¿Cuál es esa área que no le hemos dado a Dios, por la cual el Espíritu de Dios no mora en nosotros? O sea, no hay poder para dejar ese pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no ha sido entregado a la plenitud para poder dejar ese pecado. Sí, hay áreas, mira, y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, bueno, a ti te dicen, bueno, tú tienes tu casa, vives en tu casa. Tú vives en tu casa, ¿no es cierto? Vives allí. Tu casa tiene 3 cuartos, por decir así. Pero estás en tu casa, estás allí en tu casa. Pero tenés otros cuartos. Hermana tiene otros cuartos. Usted no puede estar en la sala y no puede estar en el otro cuarto, ¿no es cierto? No. Usted está en la casa, pero no tiene en el otro cuarto. Ahora, el Espíritu Santo dijo, yo le voy a mandar el Espíritu Santo para que estén ustedes. Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros, pero en la área del robo, de la área que yo tengo en mi corazón de robar, de mentir, de odiar, de criticar, está allí. ¿Por qué está allí? Porque yo no la he entregado, yo no he entregado esa parte, yo no se la he entregado al Padre, al Hijo, yo no le he confesado, yo no he ido y me he compungido de corazón y le he dicho, Señor, mira, tengo el problema, este problema que tengo de que me gusta robar, me gusta criticar, me gusta mentir, me gusta la pornografía, me gusta la droga, el alcohol. No, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros hasta donde nosotros lo podamos tener, lo querramos tener. Esa es la verdad. Así es, porque Dios sabe todo de nosotros, pero Él quiere que nosotros le digamos cuál es. Él lo sabe, pero Él necesita que nosotros le digamos que es en lo que necesitamos. Que necesitamos ayuda en esa área que nosotros tenemos, porque mientras no se lo entreguemos, aunque digamos que el Espíritu Santo está con nosotros o que nos habla y todo, si no se lo entregamos, no va a poder trabajar en eso. Es que tenemos que reconocer que en eso estamos mal. Mire que porque nosotros de verdad no sabemos nada, porque no escudriñamos la palabra de Dios como Dios de verdad quiere que nosotros entendamos. Mire lo que dice aquí en Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. O sea que, pues sí, tenemos que entregar todo y Él nos va a ir enseñando lo que debemos de hacer. O sea,
Es que eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso ese versículo 13 es importante, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya vimos que el Espíritu de verdad es del Espíritu del Padre, ¿verdad? Amén. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, no, ¿a poco no va a hablar cuando estamos en un problema de pecado, que queremos actuar en el pecado? El Espíritu Santo está hablando, pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros no le estamos poniendo cuidado al Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo se les va a ser dado, dijo, el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Pero allá ustedes, como quieran ustedes que el Espíritu Santo trabaje en ustedes, así va a trabajar. Igual si uno no lo acepta, él se retira, o sea, y nos Exacto. abandona. O sea, se retiró del pueblo de Israel. Ajá. Se retiró. Y igual estamos nosotros, que ahorita podemos estar muy entregadas y sintiendo su presencia, nos descuidamos y él se retira. Es por eso que dice, a veces ya no tiene uno ganas de orar. Ya no tiene ganas de estudiar, ya no tiene ganas de ayudar a una persona, ¿no? Ya no tiene ganas de servir en la iglesia, ya no tengo ganas de ir es que mucho cuesta, mucho trabajo, mucho acá. Ponemos miles de excusas en nuestra cabeza, pero no somos, parte es nosotros y parte el enemigo que no quiere que trabajemos. Así también es porque nos cuesta trabajo, decimos que no tenemos tiempo para estudiar la Biblia, pero así como la tecnología la usamos para cosas que no son buenas, también la podemos usar para cosas que nos edifiquen. Como yo en la mañana en mi carro llevo, mi esposo cuando recién nos casamos, él me regaló la Biblia en CDs. Entonces yo traigo mis CDs y se acaba, termina uno, pongo el otro y voy escuchando, estudiando la Biblia. En mi trabajo, como sí me permiten tener radio o audífonos, me pongo a escuchar el programa que sale allá en Guadalajara, el teléfono que ponen aquí en el boletín. Entonces estoy escuchando un rato la programación que sale. Y ya después, de las 12 en adelante, como son programas casi ya para niños que salen cantitos y eso, entonces me pongo en YouTube a escuchar predicaciones. Y ya en mi casa en la noche llego y tal vez ya antes de dormirme leo un poco la Biblia. Entonces, que digamos que no tenemos tiempo para estudiar la Biblia, para conocer más de Dios, para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, hay que darle la oportunidad, porque ¿de qué sirve que digamos que el Espíritu Santo está en nosotros si no estudiamos la palabra de Dios y ponemos muchos pretextos de que no podemos estudiarla, que no tenemos tiempo, o que ya me dio flojera, o que prefiero estar checando Facebook o Messenger? Empezamos a tener un grupo de oración a las 3. Sentimos la necesidad de hacer oración. Entonces, digo, el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Uno siente la necesidad de estar ahí. A las 3 a veces le cuesta a uno, a veces tienen otras cosas que hacer, pero para mí lo esencial es estar a las 3 de la tarde con las hermanas, ¿verdad? Y también como usted, oigo también mis programas, también tengo permitido usar audífonos, la Biblia también, programas, predicaciones, espíritu de profecía. Qué bonito. Y es que se llena uno del espíritu, siente uno la necesidad de que tu mente no puede estar en otras cosas porque uno quiere llenarse de la palabra de Dios y sentir uno el gozo de que Él nos quiere dar y conocer su palabra y poder trabajar para Él. Eso es lo que hace el Espíritu. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos clamarle al Espíritu de verdad que nos enseñe, que nos corrija. Amén. Solamente el Espíritu nos puede corregir correctamente. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad y Él es el que conoce en dónde y por qué está esa situación así. Cuando, fíjense, vamos a leer allí y por qué digo esto. Miren lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 21. ¿Cuán importante es esto? Del 20 al 21. ¿Cuán importante es esto? Miren, entendiendo primero esto. ¿Qué debemos entender? Entendiendo primero esto. Entendiendo, dice, primero esto, de 20 y 21. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación privada. Eso lo debemos entender bien claro. Ninguna profecía ha sido de interpretación privada. Ahora el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso debe de causarnos a nosotros impacto en el corazón, porque no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. O sea, todo lo que está escrito, y esa debe de ser la necesidad de cada uno de las personas que estamos buscando a Jesús, Amén. de estar haciendo hoy en este tiempo. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez. El Espíritu Santo se nos ha sido dado a nosotros. Recordemos eso. De acuerdo a lo que nosotros querramos que el Espíritu Santo haga en nosotros, nosotros le daremos la oportunidad que nos vaya purificando de aquí, de la mente, del corazón y de todo nuestro Amén. ser. Así será. Así es, hermana. Y aquí en Mensajes Selectos dice, no son las palabras de la Biblia las inspiradas. ¿Qué página, sino- hermana? En la página 24. Mensaje Dice, selecto. no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Oiga eso. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas. Oiga, leamos otro, despacito ese pensamiento. El pensamiento ese. La mente divina. La mente divina. La mente divina es difundida. Difundida. Ajá. La mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. Ok. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Ajá. ¿Qué dijo? De ese modo, De ese modo. de ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Ok. De ese modo, Las declaraciones las del hombre. declaraciones que están ahí son de la palabra de Dios. O sea, y qué lindo, aquí lo tenemos. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino Los hombres. los hombres. Son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras. Oiga eso. Del hombre, ni en su expresión, sino en el hombre mismo que está imbuido con pensamientos bajo la ¿qué? Bajo la influencia del Bajo la Espíritu Santo. influencia del Espíritu Santo. Qué lindo, mire. Y luego sigue diciendo, pero las palabras reciben la impresión de la mente. Oiga eso. Eso es lo maravilloso. Individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humana. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios, Oiga, qué lindos pensamientos. Mira, como lo que dice aquí en Deuteronomio 18:18, Ajá, respecto al vamos a ver, mensaje. está precioso eso también. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ajá. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Oiga eso, qué precioso, ¿verdad? Jesús ya lo había dicho, Abelina. Profeta les enviaré. O sea, antes que viniera el Hijo. Después, bueno, a él hablaba, ¿verdad? Ahora manda a su Hijo. Ah, bueno, los profetas matan a su Hijo y ahora viene, Dios envía el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que convenza, para que redarguya
para que convenza de pecado. Pero por eso me llamó la atención lo que usted dijo, hermana, que al principio estuvieron guiados por Dios. O sea, ¿sí? él entre Moisés y los el pensamiento hombres. que le digo, que lo vuelva a repetir ella cuando... Después que vino Jesús, pues fue el tiempo de Jesús, del Hijo, Ajá. que él El que estuvo entre tiene- los hombres y eran guiados por él. Y ahora nosotros, pues por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así Que es. es el que nos redarguye de pecado, Sí. el que nos llena pues, El que nos llena de paz, de tranquilidad, paz, de gozo, de el alegría. que nos da a conocer su verdad, El que nos enseña la verdad, el que nos enseña el camino. el camino, digo. Oiga, Adelina, todo eso es solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Y hace tiempo yo lo oía así, ¿verdad? Que dice, no, al principio gobernaba el Padre, ahora después el Hijo y ahora el Espíritu Santo. Entonces estamos en los últimos días, ¿verdad? Estamos en los Y últimos. ahora solamente era para tener miedo, ¿verdad? Porque digo, estamos en los últimos días. Pero pues sí, estamos en los últimos días, ¿verdad? Pero uno con la Estamos en los últimos esperanza, días y tenemos que Ajá. seguirnos preparando. uno tiene ya la esperanza, o sea, al conocer a Cristo, a cómo Él nos ha ido preparando, al recibirlo en nuestro corazón, pues no es para tener miedo, ¿verdad? Es para prepararnos. Es para como dicen prepararse. los hermanos Es que es verdad, Adelina. El mismo miedo es porque nosotros no le conocemos. de Dios, porque dice que el verdadero amor Echa fuera el temor. Ese es el miedo de Amén. cada uno de nosotros, que no le conocemos. Si le conociéramos, verdaderamente no tuviéramos miedo, tuviéramos gozo y alegría. Así es, hermana, ¿verdad? de verdad que sí, porque sí, antes yo vivía con ese eterno miedo en mi corazón, a todo le tenía miedo, a todo. Y ahora digo, pues no, como dice, el verdadero amor Y echa fíjate fuera allí el en temor. 2 de Corintios capítulo 2:9. ¿Tenía algo que comentar, hermana Toledo? 2:9 dice así, 2 de Corintios capítulo 2:9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Qué le parece? Amén. Hasta el 13. Luego dice el verso 13. Verso 9 dice así. No tuve, bueno, es que estamos ahí, ok. Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Hablando, fíjense cómo Pablo habla, ¿eh? Y luego dice el verso 13, dice así, hasta el 13, del 10 al 11. No tuve reposo, dice ahí, pero queríamos leer el verso 10 y dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Hablando de lo que Pablo dice él había hecho, ¿verdad? Y luego el 11, léalo, hermana Toledo, ahí. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no se hacen las cosas limpias y claras, Satanás agarra ventaja, ¿verdad? Ahora veamos el 12. ¿Qué dice ahí? Cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. Y luego el 14, el 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber llamado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Pablo dice, en otras palabras, él dice, yo todo les he hablado en claro delante de mis hermanos para que no haya ninguna, en otras palabras, ninguna confusión de nada. Y yo, dice él en el último versículo, allí hablando de Tito, que dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.
cuán importante es que cada uno de nosotros seamos claros en todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Para que Satanás no tome ventaja, como decía el versículo que leímos. Satanás toma ventaja de cualquier cosa, de cualquier mentira, de cualquier engaño, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios nos ayude en esta tarde para que cada uno de nosotros entendamos que el Espíritu Santo está con nosotros y Él quiere guiarnos siempre a toda verdad y a toda justicia. Vamos a pedirle aquí una oración cortita a mi hermana Toledo, por favor. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque entendemos que tu Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que sea obrando en cada uno de nosotros, también en los hermanos, las personas que están viendo este programa. Bendito Padre, en tus manos de amor los ponemos. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.